Martínez Lozano, ¿cómo estás? Buenas tardes, África. Estoy muy bien y estoy encantado también de hablar contigo y de compartir como otras veces, ¿no? Sé que estás en, no sé si decirlo así, ¿no? Pero en un periodo como de silencio, que no te apetece mucho hacer entrevistas y te agradezco que hayas aceptado Ujú. mi invitación. Y, Sí. y quizá quería empezar hablando del silencio, ¿no? Qué importante es ese silencio, porque vivimos siempre como tan dispersos, ¿no? Fuera de nosotros mismos, que a veces es necesario Ujú. acogerse o recogerse. Sí, a mí me parece que el silencio es una condición imprescindible para avanzar en la comprensión de lo que somos y para vivirnos desde esa misma comprensión. Quiero decir que la inercia a vivirnos desde la mente, desde el ego, desde el estado mental en definitiva, es tan fuerte que si no cultivamos el silencio, nos vamos a ver tiranizados por esa mente que toma el mando, ¿no? Entonces el silencio es como recolocarnos, volver a casa y ahí todo se redimensiona, vemos y nos vemos de otra manera y lo que sale de ahí tiene otro color también, ¿no? Fíjate que tengo aquí tus dos últimos libros, que es Sí. Acoger al niño o niña interior o Cuando muere la persona amada, y se me planteaban dudas a la hora o sea, a la hora de hablar sobre ello, no, no sobre los libros, ¿no? Sobre la vida en general, porque por una parte, en el acoger al niño o a la niña interior, en cierta manera, está muy relacionado con nuestra identidad egoica, ¿no? Con el constructo mental que hemos hecho de nosotros como personas. Ujú. Pero cuando leo Cuando muere la persona amada, que es un libro precioso, se trasciende incluso a ese niño herido, a ese niño interior. ¿Tú lo Ujú. ves así o estoy confundida? O sea, quiero decir que hay dos dimensiones en la vida. Por una parte es lo que somos y otro Ujú. es lo que creemos ser. Eso es. Sí, o dicho de una forma más simple quizás, es la dimensión psicológica o del personaje y la dimensión profunda o espiritual, ¿no? De eso que realmente somos. Pero dentro de la paradoja que constituye al ser humano, ambas dimensiones no solo no son contradictorias, ¿no? Sino que están preciosamente, bellamente entrelazadas, dando como resultado, pues, nuestra realidad completa. Con todo, yo creo, África, que hablar del niño interior, ya no solo del niño herido, que sería un trabajo específicamente psicológico para ir sanándolo, restaurándolo, etcétera, sino que cuando conectamos con nuestro niño original, el niño original sirve de nexo entre, yo diría, la parte o la dimensión psicológica y la dimensión profunda. Y el niño original es, si se entiende bien, como nuestro maestro interior y como buen maestro interior, Él es el que nos introduce en la verdad de lo que somos. Así que en cierto modo hasta lo podríamos ver que hace como de bisagra entre las dos dimensiones. De contraposición nada, ¿no? Y creo que necesitamos trabajar las dos, efectivamente. Después de todo lo que has vivido en los últimos tiempos con el fallecimiento de Ana, ¿ha cambiado tu forma de ver la vida? Y sí, ha cambiado mucho en muchas cosas. Ha habido y sigue habiendo una transformación interior, personal también. Y lo más curioso es que en este cambio de ver y en esta transformación noto muy viva la presencia de Ana, como si estuviera empeñada ella en ayudarme a avanzar, ¿no? En salir un poquito quizá de donde había podido quedarme más o menos instalado y movilizarme desde dentro. Y creo que como buena pedagoga lo está consiguiendo bien, ¿no? Pero sobre todo cambia mi modo de ver, sí, cambia mi modo de ver fundamentalmente porque me remite constantemente a esta dimensión profunda, a lo que somos, ¿no? Y ver cómo desde ahí todo nuestro puzzle se va configurando, se va armando y todo empieza a fluir de una manera más armoniosa, ¿eh? Y de cara a la transformación también, yo veo que todo el dolor que fue terrible del desgarro, de la partida física de Ana, todo aquel dolor ha ido en cierto modo como ablandándome por dentro y ha desarrollado o sigue desarrollando en mí toda esta dimensión
de ternura, de empatía y de compasión hacia los demás. Entonces, en ese sentido, sí, sin duda, creo que nunca una experiencia tan dolorosa como las de este tipo, nunca nos dejan igual que estábamos antes, ¿no? Si te pregunto ahora qué somos, ¿qué me dirías después de todo esto que has vivido y después de sentir que Ana sigue en ti y sigue en Mm. mí, ¿no? Siguen todos, porque todos somos parte de lo mismo. Es como la misma certeza de antes, pero en cierto modo más verificada o más confirmada, ¿no? Es la certeza profunda de que más allá de la forma y figura de cada cual, estamos compartiendo ese fondo único, común, donde todo es uno. Y entonces desde ahí se relativiza cualquier miedo, se relativiza también lo que a veces solemos atribuir al hecho de la muerte, porque tenemos acceso a esa realidad compartida. Y lo pondré o te lo pondré con un ejemplo que a mí me resulta muy gráfico, ¿no? Eh, yo de siempre he tenido como, o vivido el regalo de que con facilidad me venían intuiciones de ese lugar, ¿no? Intuiciones en forma incluso de palabras interiores, como de luces inesperadas, que constituían mensajes en ocasiones muy evidentes de la dirección a tomar. Bien, ese es el hecho. El hecho es de la intuición o del mensaje interno, ¿eh? Y sin embargo, la lectura que yo hago de ese hecho se modifica según la etapa en la que he estado en mi vida. Quiero decir, una cosa es el hecho en sí que la persona experimenta o que yo experimento en este caso, y otra cosa es la interpretación que damos del hecho que va de acuerdo con el mapa mental que en un momento determinado podemos tener. Por ejemplo, en una etapa mía en la que definía más y me encontraba a mí mismo más como religioso, yo podía incluso nombrar en este mapa mental que esas intuiciones me venían del espíritu o directamente de Dios. Más adelante sentía que esas intuiciones siguen estando igual de presentes, me vienen de la vida o de ese fondo común que compartimos, de eso que somos. Y ahora me encanta captar que esas mismas voces me están viniendo de Ana o es Ana la que me habla al corazón para decirme y guiarme a través de esos insights, ¿no? O de esas intuiciones. Quiero decir con esto que lo que importa no es el nombre que damos a ese fondo, sino la experiencia directa e inmediata de él. Luego el nombre, pues cada cual tenemos nuestras referencias cognitivas, nuestras referencias afectivas, y creo que todos los nombres son válidos, siempre que tengamos la lucidez de saber de lo que hablamos, ¿no? Pero en el fondo, las voces, las intuiciones siguen viniendo del mismo lugar, pero me parece legítimo ponerles un nombre como de procedencia o por lo menos de mediación a través del cual las voces nos llegan, ¿no? ¿Y ha cambiado tu concepto de la muerte? Por completo. No es que antes tampoco tuviera un miedo especial a la muerte, ¿no? Pero después de lo vivido, sobre todo con el desgarro que supuso a nivel sensible, a nivel afectivo, después de aquella experiencia vivida en la que yo hubiera dado todo por haber sido yo el que se hubiera ido y haberse quedado ella, después de aquella experiencia en la que recuerdo que al principio lo único que me consolaba era pensar, y se lo comentaba a Ana, ¿no? Que ella no iba a pasar la angustia que yo estaba atravesando. Con todo ello, lo que me ha quedado claro es que lo que llamamos muerte, después del modo como Ana se me sigue haciendo presente en este año y medio que ha transcurrido, que la muerte es un mito, completamente un mito. Es decir, no niego que puede despertar miedos todo lo que es el entorno de la muerte, nuestra mayor vulnerabilidad, nuestra dependencia, nuestra incertidumbre. Todo eso puede producir un cierto temor, pero la muerte como tal es un mito porque he descubierto y sigo viviendo que la muerte no termina nada. La muerte no es el final de la comunicación, no es el final de una relación y por supuesto no es el final del amor. Mi mente sigue sin saber qué pasa después de esa barrera que llamamos muerte. No sé qué pasa después de ese límite, pero lo que sí sé, porque esto ya pertenece a mi experiencia, es que la muerte, como te decía, no rompe, no destruye ni la relación, ni la comunicación, ni el amor.
Yo todos los días dedico un tiempo cuando me levanto por la mañanita, hago un tiempo de silencio, de meditación, y dentro de ese tiempo dedico un ratito también a situarme en la presencia de Ana, a dejarme sentir como en una corriente todo el amor que sigo recibiendo de ella y experimentar cómo eso me llena por dentro y me va transformando, y a la vez me dejo sentir todo el amor hacia ella que también experimento de una manera totalmente real y totalmente presente. El hecho de experimentar esta corriente de amor, de relación y de comunicación con Ana es lo que me permite decir que desde mi experiencia la muerte es completamente un mito. No hay más. Pero es algo que se tiene que sentir, que no se puede pensar. Porque si lo pensamos, empezamos a preguntar ¿y para qué? ¿Y por qué? Por eso necesitamos hacer silencio, reconocer la ignorancia de nuestra mente y justamente, en una paradoja más, cuando reconocemos que la ignorancia es en cierto modo como nuestra naturaleza, justamente eso, el reconocimiento de la ignorancia, nos predispone o nos abre, nos permite la apertura a una verdad mayor, ¿no? Y en el caso de la muerte y de lo que ocurre en la muerte es totalmente claro. Mi mente no puede saber, no. Incluso durante mucho tiempo ha estado perdida, ahí como pillada en sus propias contradicciones, pero sin embargo, cuando acallo la mente, cuando me dejo escuchar y me posiciono en otro lugar, aquello que para la mente era un enigma irresoluble, resulta diáfano, diáfano. La muerte no es nada más que un tránsito, es un cambio de forma, pero no rompe absolutamente nada valioso, absolutamente nada, ¿no? Pero para llegar a ese extremo, en cierta manera hay que pasar por, yo creo que lo decía Pablo Dors, ¿no? Por el vacío del sí, ¿no? Por el olvido del yo. Mientras ocupe el lugar protagónico de nuestra existencia, no solo va a querer y pretender llevar las riendas de todo, sino que va a querer y pretender dar respuestas a su necesidad y en sus claves. Y entonces está metiendo en un callejón sin salida. Quiero decir, mientras el yo lleva el mando, mientras el yo quiere ser el que dictamine la verdad sobre la vida y la muerte, no podemos encontrar salida de ninguna manera. Es preciso haber hecho el descubrimiento, que es también otro regalo que nace de la comprensión de que no somos ese yo. Es preciso haber vivido un proceso de desidentificación del yo para que la persona pueda realmente abrirse en profundidad a una verdad mayor, ¿no? ¿Cómo es ese proceso de desidentificación del yo? Pero si realmente el yo nunca ha existido, ¿no? Es como información que tenemos en nuestra mente, es como un programa mental que nos instalan, pero nunca es real. Por eso, porque nunca es real el yo, porque no pasa de ser nada más que una creencia, o como dices bien, como un programa, evidentemente no se trata ni de luchar contra él, ni de querer negarlo, ni de querer arrinconarlo, no. Se trata simplemente de poner luz en lo que es nuestra realidad. Igual que la luz disipa las tinieblas y no hace falta luchar contra la oscuridad para poder ver un poco más claro, solo hace falta poner luz. Aquí ocurre igual. En la medida en que la comprensión nos permite poner luz en toda nuestra realidad, ahí caemos en la cuenta porque de eso se trata. No es una tarea activa de tener que hacer algo, no, es solo un caer en la cuenta de que eso que llamo yo y sobre todo lo que he llamado mi identificación con el yo ha sido y sigue siendo una creencia errónea, ¿no? Entonces, una vez abandonada la creencia, ya no existe identificación alguna con el yo. Queda la inercia, porque no en vano, cuando hemos pasado un montón de nuestra existencia tomándonos o creyendo ser el yo, eso deja huella y deja huella en forma de inercia que tiende otra vez a volver a ocupar aquella creencia que habíamos creído soltar. Pero ya no nos pilla del todo y ya no nos dura demasiado tiempo, porque ya sabemos con certeza que lo que somos no es nunca este yo separado y particular, ¿no? Pero inevitablemente, y va en nuestra condición humana, sufrimos. Sin duda. Bueno, yo diría sufrir, no, tenemos dolor. Mm. Tenemos dolor porque somos seres vulnerables, somos seres sensibles, sintientes, afortunadamente, y sobre todo porque somos seres impermanentes. Ya desde la antiquísima sabiduría budista se decía que donde hay impermanencia,
habrá necesariamente dolor. Y esto es así, no puede ser de otro modo, porque todo lo impermanente tiene una connotación de carencia y donde hay carencia hay dolor, así que esto es inevitable. Sin embargo, hablar de sufrimiento es hablar de una realidad bien diferente, porque el sufrimiento, lo voy a decir con una frase que a lo mejor suena un poco fuerte de entrada, pero creo que es cierta, es que donde hay sufrimiento hay mentira. Y donde hay mentira siempre habrá sufrimiento. Dicho en positivo, donde hay verdad no hay sufrimiento y donde hay sufrimiento no hay verdad. ¿Qué significa esto traduciéndolo ya a nuestro caso concreto? Significa que el 100% del sufrimiento lo pone nuestra mente y lo pone nuestra mente en función de una idea errónea. Pero repito, el 100% del sufrimiento, porque afortunadamente nadie ni nada tiene el poder desde fuera para hacerme sufrir. Tienen poder para provocarme dolor y a veces para dañarme en serio, ¿no? En situaciones muy duras. Pero nadie tiene poder para generar sufrimiento. El sufrimiento se produce únicamente o bien porque yo resisto el dolor y no lo quiero aceptar, en definitiva, porque yo no quiero que las cosas sean como son, sino quiero que sean como yo quiero que sean, y ese conflicto entre cómo son las cosas y como yo pretendo que sean, siempre es fuente de sufrimiento. Pues bien, el sufrimiento viene o porque yo resisto lo que la vida o el presente me trae en un momento determinado, o bien porque desde la mente añado una etiqueta a aquello que era el dolor bruto. El dolor es una sensación dolorosa, como su nombre indica. Es una sensación muy desagradable, de mucho malestar, pero es solo una sensación. Después, cuando mi mente etiqueta esa sensación o ese dolor y le añade cualquier cosa que fuere, ahí estoy generando sufrimiento. Basta, por ejemplo, que mi mente diga, esto no me debería estar pasando, para que ya, o basta que mi mente diga con los peores años, uy, los peores meses de mi duelo, para que la mente diga, mi vida ya no tendrá sentido, para generar sufrimiento, etcétera, etcétera. Entonces, donde hay sufrimiento es un síntoma claro, no hay verdad. Nos estamos contando una mentira que será bueno detectar y desactivar. Y donde hay verdad, no hay sufrimiento. Me gusta mucho cuando dices que cuando se tiene algún conflicto con la vida o nos estamos peleando con la vida, es porque los que estamos equivocados somos nosotros. La vida no se equivoca. Cuando decimos vida es lo mismo que decir totalidad, y la totalidad por definición no puede equivocarse, porque si la totalidad se equivocara, aún ese error sería parte de la totalidad. Pero qué confianza, confianza, y lo digo con mayúsculas, más absoluta demuestras tener con la vida para abandonarte a ella, ¿no? En el sentido de decir, lo que viene, bienvenido sea. Y además, yo creo que lo dices en un libro con una frase que pone que Ana y tú solíais decir mucho, es, la tengo aquí apuntada, ¿qué quiere vivir la vida en mí? Que no sea lo que Sí, nosotros queremos, sino lo que la vida quiere. Para llegar a ese punto de aceptación total, tienes que tener tan integrado ese vacío del yo y esa confianza absoluta en la vida wow, que no es nada fácil. no sé si es fácil, porque choca también con muchos aprendizajes, ¿no? Grabados desde pequeñitos, desde temprano. Y choca también con la reactividad característica de nuestro cerebro, que está programado para resistir. Entonces, pasar de la resistencia a la confianza y al dejarte fluir puede resultar para nuestro cerebro sumamente difícil. Pero permíteme que haga un paréntesis porque has nombrado sin querer algo que me toca entrañablemente. Y es que en la primera semana de mi duelo, hace un año y medio ahora, eh, en una tarde de aquellas de angustia, en que la ausencia física de Ana se me hacía tan dolorosa, cuando paradójicamente su presencia seguía siendo totalmente real y viva. Pero ya ves, los humanos somos así, tenemos nuestro corazoncito y nuestra piel y podemos vivir con angustia una ausencia física, aunque haya una presencia totalmente viva. Pues bien, como te decía, en una de aquellas tardes estaba yo ahí queriendo hacer silencio, en lo que me era posible, que no era mucho, y dialogando con Ana. Y de pronto escuché estas voces de las que antes te hablaba, como que Ana me decía,
Enrique, deja que la vida sea. Deja que la vida sea. Y me pareció tan luminoso, no porque no lo hubiéramos hablado otras veces, pero justo con esa forma de expresarlo, que aquello me recolocó mucho también en aquellas primeras semanas. Dejar que la vida sea. Dejar que la vida sea, ¿por qué? Pues porque al final todo es vida. No hay nada que no sea vida. Y cuando comprendes, o incluso aunque no lo comprendas del todo, intuyes que tú, en tu verdadera identidad de la que hablábamos antes, que tú eres vida, ¿cómo no vas a dejar que la vida se exprese en mí como ella quiera expresarse si yo no soy nada más que vida expresándose? Parece un juego de palabras, me decía Ana, tú usas muchos juegos de palabras, pero sin embargo, tal como yo lo quiero expresar y como lo quiero vivir, es muy cierto, ¿no? Va por ahí, va por ahí. La vida sabe, la vida sabe. Y cuando no nos queda nada más a lo que agarrarnos porque nuestra mente es muy ignorante por sus propias características, siempre queda como un mantra que si lo hemos experimentado tiene un soporte real, real, el volver a esa afirmación. La vida sabe, por tanto, confía, confía. ¿Mm? Pero fíjate que nos han educado en el miedo, en el control, y eso es un freno hacia la confianza, hacia el sentir que la Totalmente. vida sabe. O sea, nos han educado precisamente para vivir intentando controlar la vida, pensando ignorantemente que controlamos algo cuando no controlamos nada. Lo que pasa es que no solo yo creo por la educación, que también desde pequeñitos ha estado, sino por algo más, también ancestral, pero incluso algo más neurológico. Es por algo que tiene que ver con nuestro cerebro, ¿no? Es como si nuestro cerebro hubiera hecho la asociación, de hecho lo percibimos, que lo compartimos también en otra escala con otras especies animales, ¿no? Nuestros primos. Y es que nuestro cerebro parece que ha hecho una asociación entre seguridad y control. Como el ser humano, en cuanto individuo particular y separado, lo que más necesita y lo que más persigue es la seguridad, la sensación de sentirse seguro, dado que su cerebro le da como una ecuación el hecho de que la seguridad depende de lo que él controle, un mensaje que luego va a ser recalcado a lo largo de todo su proceso de educación, se graba profundamente en nuestro cerebro ese, esa falsa creencia. Si yo quiero sentirme seguro, lo que tengo que hacer es controlar. Luego, con los años y con la experiencia y con las frustraciones, venimos a constatar aquello que decías, África, de que realmente no controlamos nada. No controlamos absolutamente nada. Y entonces, entre las frustraciones y un poquito de luz que se nos pueda regalar, empezamos a darnos cuenta que el camino no pasa nunca por el control. No, el camino pasa por la confianza. Y más hondamente aún, porque la confianza nacerá de ahí, el camino pasa por alinearnos con la vida, porque hemos comprendido, hemos experimentado que somos vida. Hablabas antes de la muerte o hablábamos de la muerte. El yo a la muerte le tiene pánico, porque sabe que es su final. Sin embargo, la vida sabe que la muerte no es nada más que una forma más de tantas como ella adopta. Así que la vida, ¿cómo le va a preocupar la muerte? ¿Cómo le va a preocupar? Nada, absolutamente nada. La vida es fuente de confianza permanentemente. Pero ahí sigue nuestro niño interior reclamando su espacio, pidiendo sanar sus heridas. Cuando tienes ese momento de realmente sentir que somos vida, que no hay un yo, hay momentos en el que sí aparece ese niño interior que está todo el rato reclamando heridas, ser escuchado o sanar su mundo emocional. Vamos, que al fin y al cabo está ahí, pero aunque sea una ficción, porque es un programa mental. Mm, Y cuando nos enfrentamos a una situación de dolor extremo, quizá ese niño se apodera de nosotros y sigue preguntando, pero ¿de qué va esto de la vida, ¿no? ¿Qué sentido tiene eh, el desprendernos de todas nuestras capas egoicas para descubrir lo que realmente somos, esas capas que realmente tampoco existen, ¿no? ujú. Para volver al punto de inicio, ¿no? Al fundirse con el todo. Me parece que es básico, es fundamental el comprender cómo estamos hechos, ¿no? Comprender cómo es nuestra estructura y dentro de ella fundamentalmente comprender la paradoja que nos constituye.
¿eh? Entonces, la paradoja es los dos niveles no solapados, sino bien entrelazados, uno expresión del otro, el nivel de la profundidad, nivel espiritual o nivel de lo que somos, y el nivel del personaje, nivel psicológico, nivel de la personalidad, nivel de cómo nos movemos. Cuando comprendemos estos dos niveles podemos entender que lo que somos en profundidad, que es uno con la vida, somos vida, se halla siempre a salvo, por tanto, la confianza ahí es inquebrantable, pero en nuestra realidad de hoy convivimos con el otro nivel que se experimenta, y en él nos experimentamos, como un yo o un niño herido, un yo sumamente frágil y sumamente vulnerable. Y es muy importante, es imprescindible que podamos no solo atender a este niño herido o a este yo frágil y vulnerable, no solo que lo podamos atender, sino que podamos trabajar para sanarlo, para restaurarlo, porque si no lo hacemos, su fuerza va a ser tiránica. Nos va a comer la energía, mucha energía, porque está gritando por los miedos y las necesidades de las que no se ha podido desprender, y nos va a restar capacidad para poder permanecer anclados en lo que somos. Entonces es un juego permanente, ¿no? Es un juego permanente. Ahora bien, en este juego que tenemos, suele producirse cuando la experiencia del dolor es muy aguda, un fenómeno que podemos llamar de fusión. ¿Qué significa fusión? Significa que por un momento más o menos largo, yo, Enrique, quedo totalmente fundido con un sentimiento particular. Por ejemplo, con un sentimiento de angustia. En el auge de la experiencia del duelo, no, había momentos inesperados en que parecía que la angustia me abarcaba desde los pies hasta la cabeza, me embargaba por completo, y eso significaba que, aun en contra de mi voluntad inicial, yo me había fundido con la angustia, o la angustia se había fundido conmigo. ¿Eso qué significa? Que cuando estás fundido ahí, más vale que no hagas nada, porque no puedes hacer y porque cualquier cosa que hicieras estaría coloreada de angustia. Dicen los neurocientíficos, cuando estamos pillados por una emoción muy potente como la angustia, esto colorea todas nuestras conexiones neuronales, y cualquier planteamiento que nos hagamos, cualquier propósito que nos hagamos, cualquier lugar donde llevemos la atención, aparecerá también coloreado de la misma angustia. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, pues ahí también tenemos herramientas. Pues podemos simplemente acogernos con la angustia y darnos tiempo, ¿no? Podemos sencillamente, aún menos todavía, sencillamente esperar a que pase. Podemos encontrar alguna persona querida con la que verbalizar la angustia. Podemos escribir la angustia que estamos sintiendo. Pero fíjate que todo esto que estoy nombrando únicamente busca una cosa, que es desfundirnos, desfusionarnos de la angustia. O sea, no es nada que tenga un valor en sí mismo, no. Son estratagemas para que podamos separarnos de la angustia, o que la angustia pueda separarse de nosotros, porque sin esta separación no hay salida posible. Estamos reducidos a ella en la burbuja que llamamos angustia. Sin embargo, cuando se produce la desfusión o la separación, en tanto en cuanto se produce un poquitito, ya en nosotros se ha creado un espacio que nos permite situarnos en otro lugar y conectar, aunque sea mínimamente, con la vida que siempre hemos sido, que siempre somos, ¿no? Pero es cierto, como dices, que puede haber experiencias traumáticas donde la persona, tanto el niño como el adulto, quede fundido con un sentimiento particular y parezca que toda su realidad y todo su mundo cognitivo, afectivo y operacional queda reducido a ese sentimiento que lo ha fundido. La fusión es lo mismo que un secuestro emocional. Mm. Momentáneamente hemos quedado emocionalmente secuestrados por un sentimiento. Secuestro quiere decir que el secuestrador manda completamente sobre el secuestrado, y eso es lo que nos pasa. Afortunadamente, quizá con esas estratagemas podemos liberarnos un poquito del secuestro y empezar a resituarnos, ¿no? ¿Ha cambiado tu concepto del amor? Sí, me sonrío porque en mis diálogos cotidianos con Ana, le decía, Ana, perdóname, tendría que haberte querido más, tendría que haberte amado mejor, ¿no? Haberte amado mejor. Sí, sí.
yo no sé si es por el hecho de la muerte, por todo lo que gira en torno a ella, por la distancia física también, se nos hace más patente, si me entiendes bien, lo raquítico que nuestro amor era, lo raquítico que mi amor era, ¿no? Amaba todo lo que podía, todo lo que sabía, y realmente lo que caracterizaba la relación con Ana era siempre la transparencia, con lo cual también en esa transparencia compartíamos cómo era el amor que vivíamos cada uno, ¿no? Pero claro, quizá visto a la distancia y quizá visto después de lo que ha ocurrido, digo, qué lástima no haber sido o haber vivido o haber podido vivir un amor más desbordado, un amor más sin límites, ¿no? Entregado hasta el extremo. Así que sí, es un aprendizaje más, por lo menos para ahora tratar de no perder tanto el tiempo en lo que es la vivencia del amor, ¿no? Y no poner tantos límites estúpidos, ¿sí? Fíjate que vivimos con la muerte muy poco presente y si ahora Mm. pensáramos que nos queda una semana de vida o que mañana puedo morir, ¿qué haríamos distinto, no? Aplicado a mi caso, yo lo que haría sería vivir con Ana lo que siento que vivo ahora con ella, ¿no? Que, si se entiende bien, vivo con Ana ahora una intimidad mucho más profunda, mucho más viva, mucho más amorosa que la que podía vivir antes, ¿no? Y no reniego de lo que antes pudimos vivir, pero me parece que ya me entiendes cuando digo lo que ahora vivo y cómo lo palpo después de lo que ha ocurrido. Pues en esa misma línea, o a partir de esta experiencia personal también, lo que yo me atrevería a decir es que nos abramos a ese lugar donde experimento al otro como no otro de mí, sea quien sea el otro, ¿no? Nos abramos a ese lugar donde, desde el que yo puedo percibir que el otro es lo mismo que yo con un disfraz diferente. Entonces cambian los disfraces, pero somos lo mismo. Y darme cuenta de que lo que hago por el otro me lo estoy haciendo a mí mismo. El ser humano tiene la gran ventaja de llevar de forma innata la resiliencia. Cada golpe que le da la vida eh, te permite obtener un significado mucho más profundo de la vida. Lo que yo entiendo es que es la misma fuerza de la vida la que se abre camino siempre, ¿no? Luego cada persona lo experimenta en ella misma y decimos que esta persona tiene resiliencia o tiene esta capacidad o como la queramos nombrar, ¿no? Pero en el fondo yo lo que tengo claro es que es la misma vida y su fuerza de despliegue que se abre camino aun en medio de la dificultad de donde parecía que no podría salir, ¿no? Al final es la fuerza de la vida, que por cierto es un rasgo que caracteriza a nuestro niño original o niña original, ¿no? Es la vitalidad, la fuerza de la vida y la alegría de vivir. Es muy bonito lo del niño original, me parece precioso porque es como la autenticidad más pura, ¿no? La vida dándose en toda su plenitud, con todas Tal las cual. capacidades que tiene el ser humano de confiar, de gozar, de crear, de amar incondicionalmente, incluso Y de es, estar más conectado con el sentido trascendente de la vida. El niño lo tiene así en su es, forma más originaria, pero luego es cuando nos así vamos es, poniendo esas capas que nos van distanciando de lo que somos, ¿no? De la vida. así es, sí. Hay un par de cuestiones relativas al niño original o niña original que, como mencionas, que me parecen destacables, ¿no? Una es que efectivamente, vamos a decirlo con una imagen. ¿Qué es lo que tendría de común un bebé, un cachorrito de animal y una flor o una planta? Algo que tienen en común estas tres realidades, la plantita, el cachorrito de un animal y el bebé, es que son pura vida desplegándose, en cada caso de su forma correspondiente, como le toca a cada cual, ¿no? Pero tú ves una planta, una flor, y está simplemente dejándose ser. Es vida expresándose. Ves un cachorrito de animal, juguetón y todo lo demás, y es vida expresándose en esa forma. Y ves un bebé y es vida expresándose. Entonces, el niño original de entrada nos remite a la vida que somos. Con razón decía Nietzsche que la sabiduría era, después de haber atravesado en el esquema que él ponía, la etapa del camello
del debería, la etapa del león, de lo que yo quiero, hay que terminar, la sabiduría conduce a la etapa del niño, donde ve la vida como juego. Juego significa como puro desplegarse o fluir la vida que es en nosotros, ¿no? Esto me parecía importante. Y una segunda cosa que me parece relevante subrayar, sobre todo por las consecuencias que tiene no hacerlo consciente. Me refiero a que nuestro niño o niña original con mucha frecuencia duerme oculto en la sombra. Es decir, somos ignorantes de él o de ella. Y esto es una tristeza, me produce tristeza porque es una pena que aquello más, no solo más característico y más nuestro, sino aquello que constituye nuestra originalidad y nuestra riqueza, aquello que podría ser nuestro rostro en el que reconocernos, lo tengamos reprimido en la sombra. Entonces, cuando yo trabajo en grupos o incluso individualmente el tema del niño o la niña interior, pongo mucho interés en cómo ayudar a que podamos liberar aquel niño o niña oculto en la sombra, más o menos reprimido en el inconsciente, para que pueda emerger, salir a la luz, podamos contemplarlo y podamos reconocernos e identificarnos con él, ¿no? ¿Por qué está en la sombra aquel niño original? Porque el niño herido, se explica, el niño herido lo hemos reprimido porque sufrimos tanto que con el objeto de evitar sufrimiento reprimimos todo lo que tuviera que ver con él. Es cierto, hay que darnos nuestras heridas, necesidades, miedos reprimidos. Pero ¿por qué reprimir el niño o la niña original si es una realidad tan bella y tan hermosa? Pues por la misma razón, porque hubo sufrimiento emocional. Y si a mí de niño no supieron verme en mi originalidad, me impidieron verme a mí mismo en ella. Es decir, al final, cuando un niño se siente visto, no en la originalidad que es, sino siente visto en lo que es carencia, en lo que no gusta de él, en lo que no admiran de él, al final el niño ni siquiera sospecha que hay en él una originalidad digna de ser vista o mirada. No sabe ni que existe. Fíjate hasta qué profundidades de sombra la hemos recluido para habernos olvidado completamente de ella, ¿no? Pero Y supongo, curiosamente, en la medida en que reconectamos y vamos descubriendo el rostro de nuestro niño o niña original, que fíjate, es un trabajo psicológico, estamos franqueando la puerta que nos lleva a nuestra dimensión trascendente, si podemos llamarla así. Porque al palpar nuestra originalidad, estamos viendo en realidad la vida que somos. Ahí se resuelve la paradoja. ¿y cuál es ese trabajo para ir recuperando al niño original? El trabajo de recuperación del niño original de entrada es un trabajo puramente psicológico y en mi experiencia, como no me canso de repetir, es la herramienta psicoterapéutica más eficaz que yo conozco, por lo menos de las que he utilizado conmigo mismo desde hace más de 40 años y la que he utilizado en mis décadas de acompañamiento psicológico, la más eficaz y la que más o mejores resultados da siempre, ¿no? El trabajo con el niño o la niña interior. De cara bueno, globalmente al niño o niña interior, lo que hay que hacer es ofrecerle hoy una presencia de calidad de parte nuestra adulta de la que de niño careció. Esto es así, ¿no? Hoy nuestro niño o niña interior, que sigue arrastrando sus cargas y sus heridas, no puede ser nunca rescatado ni sanado por nadie de nuestro entorno, por ninguna otra persona que no seamos nosotros. Solo el adulto que soy puede acercarse al niño que vive en mí y ayudar a rescatarlo, sanarlo y liberarlo. Entonces, el trabajo empieza por ahí. ¿Cómo hacerlo? Pues si el objetivo es ofrecerle una presencia de calidad, que es una presencia sanadora, luego a mí lo que me da mucho resultado es trabajar con fotografías de la infancia. Pues puedo trabajar con una fotografía de mi niño o mi niña herida, que lo conozco, pues porque está triste o porque está enfadado, porque está así enojado. Lo conozco, aunque no tenga fotografías en mi vida adulta, porque todo aquello que en mi persona es exagerado, desproporcionado o repetitivo, me está diciendo que hay un niño ahí que está gritando. La desproporción y la repetitividad son las señas de identidad del niño herido.
Entonces tendré que empezar por ahí y ver cómo a ese niño, visualizándolo, voy acercándome a él, le voy hablando, lo voy mirando, lo voy amando y voy entablando una relación que no se reducirá a la práctica de unos minutos a la que yo dedico para este trabajo psicoterapéutico, sino que se irá prolongando a lo largo del día. Yo suelo decir también que ahora cuando voy a caminar, cada día trato de caminar unos 2 kilómetros en torno a Cizur, lo que hago un paseo muy acompañado. Por supuesto me acompaña Ana, pero me acompaña siempre mi niño interior. A veces un poco el niño herido, según el día que toque, a veces el niño original, pero siempre voy acompañado por ellos. Mantener el diálogo con nuestro niño interior ayuda también a sanarlo, ¿no? Nos familiarizamos con él y al final se da cuenta de que la seguridad y la confianza que le transmitimos es real, que no es algo que hoy tiene y mañana le quitamos, sino que es una cosa continuada. Y finalmente, ya con el niño o la niña original, lo que hay que hacer, pues con el niño o la niña original ocurre una cosa preciosa y muy llamativa, y es que así como cuando yo me encuentro con mi niño herido, yo adulto voy a su encuentro para tratar de rescatarlo, sacarlo a flote, cuando me encuentro con mi niño original se produce el camino contrario, es que al ver yo a mi niño original, él me rescata a mí, en el sentido de que él me devuelve el rostro genuino de mi propia personalidad. Por ejemplo, yo solo tengo una foto de la infancia en la que estoy sonriente y tengo 7 años. Estoy teniendo sobre las piernas a un hermanito mío que hacía 2 días que había nacido, yo con 7 años. Esa foto yo ni sabía que existía, la conocía siendo adulto. Alguien, una de mis hermanas, me la envió. Cuando yo vi aquella foto África, yo vi a aquel niño rodeado de otros hermanos y primos, pero con el bebé en brazos. Yo vi a aquel niño y algo en mi interior dijo sin ningún género de duda, ese eres tú, ese soy yo. Por primera vez en mi vida me había reconocido en una fotografía. Es que ese soy. ¿Y qué vi en aquel niño? Pues vi descanso sobre todo, espontaneidad, alegría, gusto de estar con otros, sencillez, transparencia, inocencia, vitalidad. Todo eso lo vi en una simple foto. Cada vez que vuelvo a mirar aquella foto, que ya no hace falta ni verla, cada vez que la recuerdo, por ejemplo, como en este instante, en mi rostro aparece una sonrisa. ¿Qué significa eso? Que el niño original me está regalando lo que soy, también en momentos en que a veces puedo olvidarlo, ¿no? O sea que el encuentro, el sacar de la sombra de nuestro inconsciente al niño, niña original, es una de las tareas más rentables que podemos hacer psicológicamente hablando, ¿no? Estamos todo el rato jugando con la información que tenemos en el cerebro, ¿no? Es como si nos hubiesen puesto una película Sí, y estamos trabajando sobre el contenido de la película y nosotros somos el proyector. sí, Es decir, que no deja de ser un juego ficticio. somos las dos cosas, somos las dos cosas. O sea, somos en lo realmente real, somos vida, somos lo que es, somos eso que no tiene nombre, pero que se puede percibir de una manera inmediata y autoevidente, somos eso, pero somos también el personaje, somos la personita y por tanto dentro del personaje el niño que fuimos o la niña y que sigue vivo o viva en nuestro interior. Somos las dos cosas, ¿eh? Porque si no, a mí me parece se corre el riesgo de caer en un error que es suprimir la paradoja. Y donde se suprime la paradoja, yo ahí me pongo en guardia con mucha cautela porque he sido testigo, soy testigo de los errores graves que se pueden producir en los dos extremos. En un extremo, cuando suprimimos la paradoja, nos reducimos al personaje y ahí tenemos toda nuestra cultura occidental, sobre todo, tan materialista, racionalista, individualista, narcisista y todo lo que quieras añadir. Y la situación política mundial ahora lo está poniendo de relieve como nunca, quizá, por un lado. Esto cuando olvidamos la parte de la paradoja que nos hace comprender que somos eso que permanece siempre, lo que no tiene nombre. Pero cuando olvidamos la otra parte de la paradoja, cuando olvidamos que somos el personaje, yo me parece que
yo he sido testigo de muchas personas que se han visto abocadas a una especie de espiritualismo o de una pseudo espiritualidad un tanto etérea, totalmente desconectada de lo que sería la cuestión psicológica, pero también la cuestión relacional, la cuestión social, la cuestión política. No, a mí me parece que la verdad completa nuestra solo da razón de ella la paradoja tomada en serio. Claro que no es una relación simétrica, quiero decir, el personaje que soy, Enrique, con la edad que ahora tengo, no tiene el mismo valor que lo que es, vamos a llamar mi esencia, ¿no? Que lo que es nuestra verdadera identidad. No tiene el mismo valor, porque esto es lo que soy y la personita, el personaje, es la forma en la que me experimento. Lo que soy siempre será esto. Pero si no tomo en serio la forma en la que me estoy experimentando y por tanto olvido la paradoja, corro un riesgo grave de concluir en una autocomprensión no del todo acertada. Estas afirmaciones que insisten tanto en solo somos esta realidad profunda, pertenecen sobre todo a núcleos como más, si se entiende bien la palabra, estrictos del Advaita, del Vedanta Advaita, ¿no? Y en esos casos, yo cuando los leo, les doy la razón. Los entiendo perfectamente. ¿Por qué? Porque una persona que está ya viviendo de una manera más o menos habitual en ese plano profundo, es normal que se exprese así. Quiero decir, en un lenguaje más sencillo, cuando una persona en su vida se ha operado ya la desidentificación del yo, al estilo, por poner un ejemplo clásico de Ramana Maharshi, ¿no? Mm. Donde después de los 17 años él confiesa que nunca más en toda su vida emergió la sensación de un yo separado. Nunca más se identificó como yo. Entonces, cuando Ramana dice que solo existe esto, tiene toda razón del mundo. Y él es la mejor prueba porque él lo está viviendo, ¿no? El problema es cuando algunos aprendices de neoadvaitines o se atribuyen las palabras de Ramana sin vivir lo que Ramana vivía. Y entonces toman la afirmación central, solo existe y mi yo no tiene ninguna importancia, y en ellos lo que en Ramana era verdadero, así funciona nuestra mente, en ellos termina siendo falso. Termina siendo falso porque están ignorando esa otra dimensión que todavía, que no, en la que estamos desarrollándonos y expresándonos, ¿no? Así que sí, el cuidado de la paradoja a mí me parece una clave imprescindible para no equivocarnos demasiado. Las personas que estén atravesando ahora mismo un duelo, ¿qué les dirías? En este año y medio han sido muchas las personas de lugares muy diferentes y muy lejanos algunos que han querido venir a hablar conmigo solo para compartir la experiencia por la pérdida de un ser querido para ellos de una manera también más o menos repentina. Entonces, lo primero es sencillamente acompañarlos y escucharlos, escucharlos. Y luego, de antemano, no les diría, no me atrevería a decir nada más, porque sería un planteamiento elaborado por mi propia mente y a partir de mi propia experiencia. Por eso no, solo después de estar acompañando a una persona que está en duelo y de escucharla en profundidad, todo lo que pueda compartir, solo en ese instante estoy convencido de que la propia vida me iría diciendo lo que pudiera aportar, si es que podría aportar algo en esa situación concreta. Quiero decir, igual que contigo esta tarde al venir a hablar contigo, no tenía un esquema hecho de lo que íbamos a hablar, pero tenía toda la confianza de que saldría justo lo que tuviera que salir, y más estando compartiendo contigo, pues en una experiencia dolorosa o de duelo, tengo exactamente la misma confianza de que la vida, si me permites una broma bien intencionada, Ana pondría o pondrá en mi boca lo que tenga que decir para una persona que está en esa situación, pero no antes de escucharla y no antes de hacerle sentir incondicionalmente acompañada por mi parte. A partir de ahí, seguro, no tengo ninguna duda, de que siempre sale la palabra adecuada y la palabra que va a resonar en la otra persona para dar un pasito más en su proceso de duelo. Una cosa más que me parece
tremendamente, no sé si llamarlo mágico o sabio, el hecho de que eh, estuvierais escribiendo ese libro juntos sobre el duelo, sobre la muerte, que en cierta manera es como si Ana te estuviera preparando para lo que venía. Durante la primavera de ese año, yo le estaba comentando a Ana que me parecía más adecuado dar a la imprenta para publicar el libro sobre el niño o la niña interior, ¿no? Acoger al niño o niña interior, porque tenía en mente poder trabajar con algunos grupos y entonces disponer ya de ese material impreso me parecía importante. Pero nunca supe el motivo de la insistencia tenaz de Ana, porque no fuera ese, sino el de las pérdidas, el del duelo. Cuando luego ocurrió lo que ocurrió, digo, Ana tenía alguna información de la que yo carecía, porque ¿quién iba a imaginar que la pérdida iba a ser la suya y el duelo iba a ser el mío? Y sin embargo, como si ella lo hubiera sabido para haber insistido con tanta vehemencia de que ese libro tenía que salir. Y de hecho, justamente cuando ella partió el 16 de agosto, el libro ya estaba impreso, estaba a punto de ser distribuido, ¿no? Así que sí, yo dentro de una serie interminable que se sigue produciendo hasta el día de hoy, de guiños que me hacen ver la presencia de Ana conmigo, ese fue un guiño impresionante. Y en algún momento le dije, digo, ciertamente tú querías prepararme para todo lo que luego iba a ocurrir, ¿no? Y es así, sí. ¿Cómo afrontas la vida ahora mismo para terminar? Porque escuchándote yo creo que llega el mensaje a todas las personas que nos están viendo, ¿no? Cómo afrontar la vida a pesar de los golpes y de los dolores. Pues lo primero que me viene es el recuerdo de aquella palabra que te comentaba de Ana, ¿no? Deja que la vida sea. Aquello se me grabó tanto bueno, que no niega la inercia contraria que sigue teniendo su peso en mí, pero se grabó hasta una profundidad que ante cualquier adversidad o circunstancia que me frustran un tanto, digo, deja que la vida sea, deja que la vida sea. Esto como recuerdo. Y ya como práctica concreta, en ese tiempo de silencio que hago cada mañana de una manera prolongada, siempre reservo un espacio a decir sí a lo que la vida me trae. E incluso una cosa que desde hace unos años aprendí a hacer porque he visto que da resultado, a dejar preguntas abiertas. Y en concreto en este campo es preguntarle a la vida, ¿qué quieres vivir en mí? Y dejar la pregunta abierta. Yo no tengo ni idea de lo que la vida puede querer vivir en mí, ni en lo inmediato siquiera, no tengo ni idea. Pero tengo la experiencia de que cuando yo he dejado una pregunta abierta, una pregunta honesta, abierta, en algún momento el inconsciente o esa vocecita interior que ahora llamo Ana me da la respuesta. Y entonces por eso dejo la pregunta abierta desde una actitud de decir, también es una frase de Nietzsche. Nietzsche decía, quiero ser un hombre que vive diciendo sí, o Mm. quiero llegar a ser un día alguien que solo dice sí. Así que, con permiso de aquel gran visionario, yo firmo también esa palabra y quiero vivir simplemente diciendo sí a la vida y a lo que la vida traiga, ¿no? Y cuánta humildad, cuánta aceptación hace falta y cuánto amor en mayúsculas hace falta para decirle sí a la vida con todo lo que me traiga. Hemos sido educados para resistir. También hemos sido educados y el yo está programado para que la vida, para pensar que la vida tiene que responder a mis expectativas. Y cuando la vida no responde a mis expectativas, me enfado, me frustro, me enojo y rompo lo que se ponga por delante, ¿no? Lo otro es como un regalo. Es el regalo de decir, a ver, si ya comprendo que soy vida, ¿qué otra cosa puedo buscar sino que lo que la vida quiere? Si la vida no es una señora que está por ahí a la que yo me someto de buen o mal grado porque tengo o me han enseñado a hacerlo o me han dicho que tengo que hacerlo, no. Si la vida es lo que soy, el único modo inteligente y hasta ahorrador de energía, el único modo inteligente es vivir diciendo sí a la vida que soy. No hay otro modo de encontrarnos, África. Yo no puedo encontrarme conmigo nunca si estoy diciendo no a lo que la vida me trae. Estoy en guerra con ella, ¿no? Y ahí empiezan todos los desbarajustes y líos. Así que sí, ¿qué es lo que la vida quiere que yo viva en este momento? Qué bonito, gracias Enrique.
Gracias a ti. Un gusto y un abrazo.